Esta es la historia de cómo mi TFG me ha arruinado el año. Pero también respondo a preguntas muy interesantes, como por ejemplo, ¿por qué he acabado odiando a esta persona que está dando un TED Talk? ¿Puedes saber si alguien tiene depresión mirando su Twitter? ¿Esta escalera sería un chico o una chica? ¿Me he sacado la carrera de psicología? ¿Por qué mueren más de 107.622 personas en Estados Unidos cada año? ¿Y por qué estamos viviendo una de las mayores crisis de la humanidad? Pero vamos a empezar desde el principio. En el último año de un grado universitario tienes que hacer un trabajo de fin de grado, donde se supone que enseñas todo lo que has aprendido durante el grado. En mi carrera, este trabajo no se puede alargar más de 20 páginas. Y aunque la gente le diera mucho miedo al TFG, yo no lo tenía. Pensaba escoger un tema simple y, con la ayuda de mi colega Matías, entregar este trabajo en 2 semanitas y quitármelo de encima. Un 5 son 6 créditos. Esa era mi mentalidad. Cuando pasaron la lista de temas a elegir, me pudo un poquito la soberbia, un poquito la curiosidad, y elegí, en vez de un tema jodidamente simple, la inteligencia artificial en la psicología. Fui a donde mi tutora y le propuse como tema analizar la ética y moral que estaba alrededor de usar la IA en la psicología, más bien llevado hacia la terapia que puede impartir una inteligencia artificial o no, y cuáles son los aspectos éticos que tendríamos que tener en cuenta con esto. Pero me explicó que ya tenía otro alumno hablando exactamente del mismo tema, y me propuso usar la IA como método de investigación. Concretamente, el procesamiento del lenguaje natural. Voy a explicar de una manera muy simple cómo funciona el procesamiento del lenguaje natural. Le damos a la IA un corpus, un montón de palabras, un montonazo de texto. Con esto podemos crear un mapa multivectorial semántico, donde las palabras están más cerca entre sí dependiendo de su semántica. Y así la IA puede llegar a analizar la distancia entre las palabras dependiendo de su significado. Por lo tanto, en este mapa va a estar más cerca perro de gato que perro de palanca. Hay estudios que han utilizado esta técnica para comparar posts y mensajes en redes sociales con ítems de inventarios de depresión y ansiedad. Y así han conseguido medir el riesgo de este tipo de trastornos en usuarios de redes sociales. Entonces, mi primera idea fue pasarle un inventario de ansiedad en vez de a los alumnos de una universidad a absolutamente todo Twitter España. Imaginaros poder medir la salud mental de absolutamente toda una red social al mismo tiempo de manera automática, así detectando posibles riesgos de diferentes trastornos y pudiendo intervenir con mucha más antelación de que estas personas vayan a ir a un psicólogo. Cuando llegué con esta idea a la oficina de mi tutora, me dijo: eso es tremendamente complicado, porque tendrías que limpiar una red social. La IA no va a entender, por ejemplo, una ironía, que es muy común, un meme, un emoticono, una imagen. Era demasiado trabajo. Además me dijo que eso ya se hace. Pero en vez de intervenir cuando se detecta un riesgo de un trastorno, lo que se hace es meterle en una burbuja con más gente de ese trastorno, donde normalmente se romantiza y se potencia los síntomas negativos de este trastorno. Entonces mi tutora me propuso usar el procesamiento del lenguaje natural en la teoría del relativismo lingüístico. Nos lo explica mejor mi colega Lera Boroditsky. That begs the question, does the language we speak shape the way we think? Now, this is an ancient question. People have been speculating about this question for forever. Charlemagne, Holy Roman Emperor, said, to have a second language is to have a second soul. Strong statement that language crafts reality. But on the other hand, Shakespeare has Juliet say, what's in a name? A rose by any other name would smell as sweet. Well, that suggests that maybe language doesn't craft reality. These arguments have gone back and forth for thousands of years. But until recently, there hasn't been any data to help us decide either way.
Recently, in my lab and other labs around the world, we've started doing research, and now we have actual scientific data to weigh in on this question. Languages have all kinds of structural quirks. This is one of my favorites. Lots of languages have grammatical gender. So every noun gets assigned a gender, often masculine or feminine, and these genders differ across languages. So, for example, the sun is feminine in German, but masculine in Spanish, and the moon the reverse. Could this actually have any consequence for how people think? Do German speakers think of the sun as somehow more female-like and the moon somehow more male-like? Actually, it turns out that's the case. So if you ask German and Spanish speakers to, say, describe a bridge, like the one here, bridge happens to be grammatically feminine in German, grammatically masculine in Spanish. German speakers are more likely to say bridges are beautiful, elegant, these stereotypically feminine words, whereas Spanish speakers will be more likely to say they're strong or long, these masculine words. ¿Qué? ¿Cómo que percibimos de manera más masculina e incluso atribuimos lo que para nosotros sería la masculinidad a conceptos que no están vivos? Y entonces me puse a leer artículos sobre el tema. Y muchísimos de ellos me estaban diciendo que sí, que esto pasaba, que en sus experimentos lo que pasaba era esto. Y yo dije, ¡wow! Muchos de los experimentos que se han hecho en este tema trataban de decir a los participantes, los cuales tenían un idioma el cual usa el género gramatical, de decir qué género le atribuirían a un objeto inanimado en una película animada. Y un gran porcentaje de las veces coincidía el género gramatical de este objeto con el género que le pondrían a este objeto en la película. Incluso esto pasaba en idiomas inventados. Yo, como soy guiputzi vasco, pensé, ¿esto pasa del castellano al euskera? Porque el castellano sí tiene género gramatical, pero el euskera no. Y esto me viene muy bien porque yo estudio en la UPV y puedo analizar si este efecto se da en el castellano y en el euskera y compararlo, y mi TFG va a ser muy bonito. Entonces, usando el procesamiento del lenguaje natural, lo que hice fue coger un corpus de las noticias de EITB durante los últimos 10 años, que estaba en euskera y en castellano mismamente traducido frase por frase. Se lo di a la inteligencia artificial y ésta la analizó, entendiendo así lo que querían decir todas las palabras que salían en este corpus, y poniéndolas todas en un mapa multivectorial semántico. Entonces cogí y hice una lista de 100 palabras, objetos inanimados todas, que no tenían que ver con roles de género. Tampoco metí conceptos abstractos ni animales, porque estos son fáciles de antropomorfizar y asignarles roles de género. Con esta lista de 100 palabras, las cuales la mitad de ellas tenían género gramatical femenino en castellano y la otra mitad género gramatical masculino en castellano, las analicé todas y vi la cercanía que tenían con la palabra hombre. Se supone que las palabras con género gramatical masculino me iban a salir más parecidas a la palabra hombre que las palabras con género gramatical femenino. Hice el experimento y salió esto, que quiere decir que no había casi diferencia entre los dos grupos. El efecto no se estaba dando, o al menos no lo suficiente. No tenía potencia. No se podía decir con este experimento que este efecto ni pasaba ni no pasaba. Se necesitaba repetirlo con muchos más estímulos, más del doble. Para que os hagáis una idea, haciendo estas 100 palabras tardé casi un mes, porque tenía que elegir palabras que estaban en los corpuses, que querían decir exactamente lo mismo en euskera y en castellano. Tenía que traducirlas de una a la otra, tenía que elegir palabras que no tuvieran que ver con roles de género, que no fuesen conceptos abstractos, que a mi tutora le pareciesen bien. Pues ahora tenía que duplicarlos y añadir todavía más. ¿Y qué hice? Pasarme horas y horas y horas y horas buscando estímulos para añadir a esta lista. 257 ítems. Estos fueron los resultados. Exactamente la misma mierda. Pero, ¿por qué? Yo había leído experimentos donde usaban 30 palabras y les salían
efectos mucho más impresionantes. ¿Era la IA que no estaba calculando las cosas bien? ¿Era yo que había elegido mal las palabras? ¿O puede que este efecto no existiera? Y dije, voy a elegir los estímulos que han usado otros investigadores. Y elegí 150 estímulos que habían usado otros investigadores. Y los resultados fueron exactamente la misma mierda. Este efecto era muy pequeño. Y se supone que todo tenía que salir si este efecto existía. Y entonces me topé con el artículo que cambió todo. Este artículo de 2019 es una revisión sistemática sobre el género gramatical en el relativismo lingüístico. Revisa todo lo que se ha publicado sobre el tema, junta todos los resultados y los analiza. Y hace una distinción que es clave: la saliencia del género en los experimentos. ¿Por qué cuando pones a una persona delante de una pantalla y le pones 100 imágenes de distintos objetos con distinto género gramatical y 2 botones donde pone masculino y femenino, clican masculino al que tiene género gramatical masculino y clican femenino al que tiene género gramatical femenino? No estaban midiendo si la gente tenía un concepto masculino o femenino de los objetos. La gente pulsaba masculino si el objeto tenía género gramatical masculino y pulsaban femenino si el objeto tenía género gramatical femenino. Según la revisión sistemática que he mencionado, solo el 32% de las investigaciones encontraron resultados que confirmaban la hipótesis. Pero además, cuando quitaban del estudio los experimentos donde se usaban métodos parecidos al de Boroditsky, que eran el 40%, los resultados positivos bajaban del 32% al 11%. Al considerar que los resultados nulos se publican menos, porque venden menos, es posible que esta tasa de aceptación de la hipótesis sea todavía menor. Así, más del 90% de los experimentos dicen que no están de acuerdo con la hipótesis. Y el TED Talk se lo lleva una mentira. ¿Cómo que ya no podía confiar en la ciencia? Es la ciencia. Se supone que investigan verdades empíricas. ¿Por qué mentirías sobre la verdad? German speakers are more likely to say bridges are beautiful, elegant, these stereotypically feminine words, whereas Spanish speakers will be more likely to say they're strong or long, these masculine words. A paper which just recently appeared on the archive identified more than 2,000 cases in which electron microscope images were being faked. Should be used much more than they are for patients in pain. The study counts 45.3% of children who didn't show up for follow-up meetings as desisters. This is one of my favorites. The data in the studies themselves were completely made up. 58 of his research papers, including his paper in Science, were retracted. This shit is all over the place. In fact, the rate of addiction amongst pain patients who are treated by doctors is much less than 1%. 107,000 Americans died of overdoses in 2021. Tens of thousands of people, including many children, died because they didn't receive proper treatment. Pues porque publicar un artículo se paga. Te da fama, te da reconocimiento y te da trabajo. Los artículos que se publican suelen ser los que dan nuevos descubrimientos, no los que no cumplen con la hipótesis. Si Lera Boroditsky no hubiera publicado este artículo, no tendría la carrera que tiene ahora. No habría podido hacer experimentos que en un futuro sí que han sido válidos y sí que han sido buenos y sí que ha tenido una carrera digna, que empezó con una mentira. Pero no la culpo. Yo mismo, haciendo este experimento, tuve ganas de coger mis resultados y poner mentiras simplemente para quitármelo de encima, que me aprobasen el TFG y que todo fuera mucho más fácil, porque es mucho más fácil mentir.
pero no me atrevería a publicarlo en una revista. Esta historia ha ocurrido en un ámbito que, si lo piensas, no tiene mucha relevancia. Pero historias así han ocurrido en otros ámbitos de la ciencia que tienen efectos políticos y que muchas veces atentan contra los derechos de las personas. Investigaciones que afirmaban que transicionar a temprana edad tenía efectos negativos, o cuando Purdue Pharma dijo que el Oxycontin no era adictivo para poder vendérselo a pacientes con dolor ligero o medio, y así dio comienzo la crisis de los opioides de Estados Unidos, una de las causas principales por las que cada año mueren 107.000 personas. O como cuando Didier Raoult, infectólogo y microbiólogo francés, dijo que la hidroxiclorina y azithromicina eran efectivas para el tratamiento del COVID-19 y murieron cientos de personas porque no era verdad y estaban recibiendo un tratamiento inadecuado. La ciencia tiene efectos sobre las decisiones que se toman en el mundo. Y por eso, desgraciadamente, es importante ser crítico con ella. Y leer estos artículos. Y mirar si la metodología tiene algún tipo de sentido o es una persona pulsando dos botones enfrente de una imagen. Hay que leer los artículos científicos de principio a fin. Mirar si los números coinciden, si tiene sentido en nuestra cabeza, si este artículo no es algo que ha comprado alguien. Porque así sabremos la verdad. Presenté el TCG el 1 de octubre de 2024. Estaba nervioso, pero preparado. 8,6. El tribunal me felicitó por mi trabajo. Les sorprendió a ellos mismos que habían caído en esta mentira y que habían leído este artículo de Boroditsky y muchos más que decían exactamente lo mismo. Y al leer mi trabajo, se dieron cuenta de por qué esto era mentira. Me felicitaron y me agradecieron el haber sido crítico. Porque si vivimos en un mundo donde el dinero está por encima de la verdad, vivimos en una mentira.